Mi nombre es Eliezer Antonio Camargo Guerra, hijo de Víctor Zenón Camargo y Clementina Guerra, natural de Viracachá, en febrero de 1942. Me metí en esta historia loca de hacer un museo en mi pueblo, y con Hernando Ruiz nos dimos en la tarea de conseguir estas pocas piezas que tenemos. Aspiramos que en el transcurso de los subsiguientes años podamos hacer un verdadero museo representativo de todo el municipio y de la provincia de Márquez. Ese es el objetivo final. Los más representativos que hemos recolectado son estos estribos que son de cobre, usados desde antes de 1890. Tenemos también esta canana para cazador de caza menor, llamémoslo así, de palomas, donde tiene aquí su depósito de balas, sus depósitos de balas, y al mismo tiempo tiene aquí donde amarrar las palomas. Todo es material de cuero y lona antigua. Tenemos aquí otra que es la taba, un juego antiquísimo de nuestros ancestros. Con esta se apostaba con prácticamente cuatro números, nada más. Eran dos huecos y dos lomas. Los huecos ganaban y las lomas perdían. Otra cosa que yo veo muy importante es esta fumigadora, que es de las primeras que llegaron a Viracachá cuando empezó a llegar la necesidad de aplicar fungicidas a la papa, porque aquí no se conoció hasta, pienso yo que por hasta 1947 no se conocía la gota. Entonces de ahí en adelante empezaron a obtener estas máquinas de fumigar que las traía la caja agraria de esa época. Otro, y pienso que es el más significativo, es ese radio amarillito que se ve allá, que es el radio que trajo la Acción Cultural Popular, cuya sede era Sutatensa, que se llamaba Radio Sutatensa. En este se ubicaban escuelas radiofónicas, donde se reunían 3, 4, 5, hasta 10 personas, inclusive 10 familias se reunían, y en transmisiones que se venían desde Radio Sutatensa, de Sutatensa, había otra emisora en Monpós o Magangué, no me recuerdo bien, y otra en Cali. Eran las 3 emisoras principales de esta cadena. Ellas les enseñaban a leer y a escribir, y ahí se disminuyó hartísimo el analfabetismo en Viracachá y en toda la nación, porque yo encontré en Cundinamarca, encontré Radio Sutatensa y escuelas radiofónicas en Cundinamarca, más exactamente mesitas del colegio. Tenemos el zurrón, otra cosa importante, porque aquí antiguamente, pues, hasta el año 46-47 que se eliminó el guarapo, en este de todas formas traían la miel de Berbeo, de Zetaquira, de Miraflores, y la traían a lomo de mula y le echaban dos zurrones llenos de estos, que eso pesaban unas 12 arrobas, y había personas que se iban con 3 zurrones de estos vacíos y los traían llenos. Entonces se venía, corría un trayecto, dejaba uno, se devolvía por el otro, pasaba y seguía, y te bajaba y se devolvía y traía el otro hasta ascender la cordillera y traerlos aquí. Ese era importante porque fue un renglón económico grande, porque aquí había muchas ventas, que llamaban ventas de guarapo. ¿Sí? Ese era inicialmente hasta el año 46, de ahí en adelante ya se prohibió, entonces llegó la famosa Bavaria, la cerveza. Y este ya fue secundario, ya la gente la vendía aparte, la traían en zurrones también todavía, hasta que se abrieron las carreteras. Una vez con las carreteras ya abiertas, entonces ya pasó en camiones, después del zurrón lo traían en canecas. De todas formas, este no dejó de usarse, ¿por qué? Porque
para el campo tenían que llevar la miel en zurrones para hacer su guarapo en sus ollas, en ollas. Cada casa tenía su olla grande donde batía su guarapo. Ollas de barro. Ollas de barro, correcto. Bueno, otra cosa importante, la gavera. ¿Por qué? Porque era la base de los adobes. Con él hacían los adobes, con que se construían las casas. Las múcuras era donde se llevaba el guarapo. El sedazo y el uso, importantes porque en el sedazo se cernía una vez molido el maíz para que quedara la flor de harina, y el unche se sacaba, o sea, lo que no pasaba por esa base que es de crin de caballo. Eso es de crin de caballo. Y lo otro es sauce, la madera es sauce. Y ahí vemos los torteros con el uso, que lo utilizaban para torcer la lana. En los yugos, el yugo también muy importante, porque en esa época no había mecanización, no había nada de eso, tocaba todo con bueyes. A veces la gente pobre utilizaban un solo buey, entonces por eso ahí hay un yugo para un solo buey, y el otro sí para los dos, con sus correas y arreos para esto. Los barzones. Bueno, los barzones eran unas cuerdas de cuero mismo de res, que se utilizaban para asegurar el arado al yugo, para que los animales arrastraran el arado, y se hacían las rejas para sembrar la papa o arar la tierra en general, o el maíz. Antiguamente en este municipio se cultivaba mucho. No había, yo me acuerdo de joven que los potreros eran muy pocos, es decir, ganadería era nula, lo demás era agricultura. ¿Qué se sembraba? Se sembraba maíz, haba, alberja, frijol, garbanzo, lenteja, ajo, y obviamente papa, que eran las partes altas. Esa no se cultivaba como ahora, que es en toda tierra. ¿Qué otra cosa? Las lámparas, era muy poca gente la que tenía lámparas, porque la gasolina o el petróleo no se conseguía tan fácil. En esa época no había mucho transporte, no había sino un bus cada 8 días, o un camión cada 8 días, porque no había buses todavía. Allí también se alumbraban, allí tenemos donde se ponía una vela y se prendía y servía para alumbrarse. También se utilizaba el petróleo, pero eso se echaba entre un frasco y se le ponía un pabilo y se prendía, y ahí daban la luz, así obtenía la luz la gente. También utilizaron, aquí había una planta que es la higuerilla, y las frutas esas son oleaginosas. Entonces se unían en un papel, una especie, un palito delgadito, ¿sí? Y se prendía arriba, y ese sí iba un pabilo, y esas también servían para dar luz. Las espermas. Y luego sí vienen las espermas, eso ya es muy posterior. Vienen las espermas, que eso son con cera bien de petróleo o de cera de abejas. Yo creo que con ese recuento es más que suficiente. Ahí tenemos una punta de un arado, y allá ya es la artesanía, la garlopa esta para los que trabajaban la madera. Una plancha de gasolina, que ese también ya es posterior a los que les he descrito antes. Creo que no hay más importancia en estas cosas. Lo importante, bueno, el barril era para transportar el guarapo, ¿sí? Cuando se transportaba el guarapo. Bueno, ahí hay unas otras cosas que vale la pena
de acuerdo al plan que yo me tracé. Tengo, por ejemplo, fotografías de los antiguos Quemuenchatocha y Merenquemén y todos estos antiguos indígenas que fueron caciques de la época prehispánica. Entonces, de acuerdo a mi concepción de cómo tengo el planeado del museo, esas ya son las primeras figuras. Luego viene el estado en que vivía nuestro campesino y nuestro pueblerino, porque eran iguales, ¿sí? Los tres piedras con la olla, luego viene una especie de pequeño tarimón, luego ya viene el asunto de la estufa, de estufa de carbón o leña, luego viene ya la eléctrica, que ese ya viene, pues es un proceso mucho más largo para conseguir todo eso. Esa es la idea general, luego viene música, artes, todo eso que se puede añadir posteriormente. Realmente, pues la idea fue hablando con en ese entonces candidato a la alcaldía y actual alcalde, sobre esta idea loca que yo llamo. Y pues hemos con Hernando Ruiz y otros amigos reunido estas pocas piezas, que esperemos enriquecerlas en la medida que transcurren este año y los venideros. Esperamos que el Ministerio de Cultura apoye más esta idea en bien de la cultura del municipio. Sé que este es el inicio del futuro museo, gran futuro del museo, que ojalá sea no solo del municipio, por ahora es eso, pero más adelante esperamos traer de toda la provincia más piezas importantes para que esto realmente sea un museo como tantos famosos que hay en el mundo. Pues sería aspirar mucho, pero que lleguemos a la mitad es bueno. Esperamos que este trabajo que hoy realizaron los funcionarios del ministerio sea el inicio y nos den el mayor apoyo que puedan. Sí, mi nombre es Hernando Ruiz Guerra, yo tengo 45 años, he vivido toda mi vida aquí en Viracachá y he ayudado a conseguir estas cosas con don Eliezer. Algunas cosas las personas nos las regalan, otras cosas las hemos encontrado muchas veces en la basura botadas y nos hemos dedicado en conseguirlas y traerlas. La idea es fundar un museo. Ayer estuvimos realizando una parte del informe que se tiene que presentar al Ministerio de Cultura y causó mucha curiosidad dos cananas para cazadores de palomas. Estas fueron obsequiadas a Salvador Manosalva, que en paz descanse, en el año de 1948 en una visita que hizo el finado presidente Mariano Ospina Pérez a la región de Gámez, a Belencito y todo eso, cuando estaban formando Acerías Paz del Río. En mis manos reposa un libro que tiene 265 años de existencia. Las cubiertas parece ser que son de piel de cerdo y su contenido es la vida, como lo reza aquí, la vida de Jesucristo, pero no como me oyen, sino dice es vida de Jesucristo, historia. Este es un libro que tenían ellos mismos, el señor Salvador Manosalva, y me lo obsequió su hija Blanca Manosalva y su esposo Víctor Manuel Camargo, hermano mío. Es para mí muy importante conservar y preservar las cosas, pensamientos e inclusive filosofías de nuestros antepasados. La idea viene
pensando en que hoy nuestros muchachos no tienen ni idea de cómo vivía su pueblo, sus antiguos, sus antepasados. Entonces es que por lo menos en un salón que estaba abandonado y que se adecuó, puedan, cuando sea, visualizar lo que fue el siglo pasado, si no todo, una gran parte. Además, se trata de seguir buscando objetos de interés arqueológico inclusive, que puedan enriquecer este museo. Por eso yo ayer hablaba de la necesidad de desplazarnos a otros municipios y conseguir riqueza arqueológica de esos municipios. Y objetos para enriquecer a su vez el museo.